Solo quiero ver algo. Ok, sí aparezco, ¿verdad? Ok. Sí. Buenas tardes, ¿cómo está? Voy a volver a quitar. Ahí está compartiendo pantalla, ¿verdad, licenciado? Ujú. Ok. Sí, perfecto. Ojalá que también esto se pula mucho. Bueno, vamos a esperar unos 2 minutos para que ingresen más personas y empezar. No sé, Ok, esperemos un minutito si nos muestra la ok, ok. molestia. No, está bien, no hay problema. Bien, en un momento vamos a dar inicio. Bien, vamos a dar inicio, ¿verdad? A esta segunda jornada que comprende el primer módulo, ¿verdad? De capacitación de taller 3, ¿verdad? Como estudiantes, ¿verdad? De la carrera de pedagogía estamos lo que es, ¿verdad? Dando, ¿verdad? O impartiendo, ¿verdad? Una capacitación que comprende en 2 módulos de 4 horas cada uno. Entonces, pues los estamos dividiendo en 2 horas y pues hoy comienza, ¿verdad? La segunda capacitación. El viernes pasado tuvimos la primera, lo cual, ¿verdad? Fue un éxito, ¿verdad? Y hoy pues continuamos con la segunda capacitación, dando pues por iniciado, ¿verdad? Dando primeramente gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo, ¿verdad? Que nos permite a cada uno de poder estar, ¿verdad? Hoy pues en esta capacitación sé que pues muchos, ¿verdad? Pues tenemos, qué sé yo, otras ocupaciones, ¿verdad? Otros compromisos, pero, ¿verdad? Aquí estamos cada uno de ustedes y sean pues muy bienvenidos, ¿verdad? A esta conferencia. El tema que se desarrolló en la capacitación anterior es las emociones en el rendimiento académico, ¿verdad? Veíamos ese tema, ¿verdad? Y la compañera Xiomara nos lo desglosaba, ¿verdad? Con una muy bonita presentación, unos aportes muy excelentes. Y pues en esta tarde vamos a comenzar con el segundo tema, ¿verdad? De esta capacitación,
que está bajo el tema ¿cómo afectan las emociones en el rendimiento académico? Para ello, ¿verdad? Le damos la bienvenida en esta hora al licenciado, ¿verdad? Luis Garmendia. Sea muy bienvenido, ¿verdad? Pues nos place, nos da gusto tenerlo, ¿verdad? Por esta plataforma, ¿verdad? Sabemos de que, pues, hay una preparación, ¿verdad? Como mencionaba por ahí la compañera, como que un poquito a quemarropa, pero sé que va a ser de mucho provecho para cada uno de nosotros, ¿verdad? Va a ser con mucho provecho para enriquecer nuestros conocimientos y sobre todo, ¿verdad? Darnos cuenta más que todo a profundidad o de repente pues enterarnos de cosas como en cuanto a la educación en el ámbito educativo que desconocemos o que no manejamos al 100, ¿verdad? Pero pues, ¿verdad? Para ello tenemos hoy, ¿verdad? Esta conferencia para poder informarnos, para poder, ¿verdad? Dar nuestros aportes, para poder despejar nuestras dudas y pues sean muy bienvenidos a cada uno, ¿verdad? De ustedes, ¿verdad? Los que aún pues están ingresando, muy bienvenidos. Buenas tardes a todos. Y pues vamos, sin más preámbulos, ¿verdad? A darle el espacio al licenciado Luis Garmendia, quien en esta hora, pues él estará, ¿verdad? Siendo parte de esta primera parte de esta conferencia, ¿verdad? La segunda parte la estará siendo impartida por la compañera Nina Galeas. Y en esta hora, pues vamos a cederle el espacio, licenciado. Bueno, buenas tardes, mucho gusto a todos. Gracias por la oportunidad de participar aquí. Pues qué bueno que ya habían hablado acerca de las emociones. A mí me gusta cuando hablamos de este tipo de temas que podamos expresarnos también y poder dar nuestra opinión acerca de esto, ¿verdad? Y porque es la forma en tener un mayor acercamiento acerca de cómo entendemos nosotros este tipo de cuestiones. Por eso comenzamos con esta pregunta. ¿Qué son las emociones? ¿Qué entienden ustedes por emociones? Aquí vamos a hacer como un poquito de retroalimentación de su tema anterior. Vamos a ver quiénes se acuerdan, quiénes están en la disposición de participar también. Bien, vamos a dar un pequeño aporte, licenciado. Emociones, pues, las emociones uno las percibe, ¿verdad? Ujú. Es decir, si yo en esta hora presento una cara triste, sin una sonrisa, usted fácilmente podemos percibir, la compañera no está bien, la compañera algo le pasa. Entonces las emociones uno las percibe, ¿verdad? En las otras personas. Las emociones uno como que la ve así, ¿verdad? Por decir, yo veo a una persona y yo digo, esa persona creo que está así, esa persona siempre está feliz, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros percibir las diferentes emociones en una persona y de repente hasta caracterizar, ¿verdad? Dichas emociones en una persona, porque hay personas que solo pasan alegres, otras personas que serias, entonces uno de una u otra manera percibe las emociones en otra persona, es lo que uno ve. Y aparte de percibirlas, también las expresamos, ¿verdad? Y es importante estar conscientes de ambas facetas, tanto de nosotros cómo expresamos nuestras propias emociones y cómo percibimos la expresión de las emociones de las demás personas. Creo que alguien quiere participar ahí, no sé. Es que hay como un micrófono activo. Iván, creo. Alvarado. Estar ahí. O solo es que se le activó el micrófono. Ok, pensé que quería aportar, está bien. Como bien lo decía Margie, ¿verdad? Nosotros percibimos las emociones de las demás personas. Aquí tenemos este tablero ahí que nos trata de dar una noción acerca de cómo se expresan esas emociones, ¿verdad? Si estoy feliz, si estoy triste, si estoy sorprendido, estoy asustado, puedo estar enojado. Entonces, ese tipo de lectura nosotros debemos aprender a hacerlo. Por eso es necesario, en primera instancia, conocernos también a nosotros mismos, ¿verdad? Por eso vamos a mencionar que las emociones van a generar estos sentimientos que pueden surgir, ¿verdad?
de nuestras reacciones tanto al mundo externo como al mundo interno, porque eso es algo importante que debemos siempre tener en consideración, ¿verdad? Muchas veces nuestro mundo interno ve afectado nuestro exterior. ¿En qué sentido? Eh, Tal vez no hay algún, ¿cómo podría decirlo? Como un evento o un incentivo externo eh, que sea muy evidente para que nosotros presentemos un tipo de emoción. Por ejemplo, muchas veces eh, un recuerdo nos puede llevar a la tristeza, pero las demás personas no están viendo ese recuerdo porque no está en el ambiente. Entonces, pues, como lo decía Marjorie, ¿verdad? Nosotros percibimos las emociones, pero también las asociamos a ciertas acciones, a ciertos eventos que puedan desencadenar esas emociones. Entonces, por eso pueden surgir también, ¿verdad? No solo de hechos externos, sino también de algunos internos que nos puedan afectar. Y eso nos ayuda a comunicar tanto lo que pensamos como lo que sentimos, ¿verdad? Si esto surge de un evento en el que todos estamos participando, es más fácil que lo detectemos. Pero si surge de una manera interna de la persona, ahí es donde se complica un poco la cosa, ¿verdad? Pero es menester desarrollar esas habilidades para poder interpretar esos estados de ánimo en las personas que nos rodean, ¿verdad? Y en el aprendizaje, ¿por qué es importante eso? Porque los estados de ánimo, así como las motivaciones, los motivos que son ese combustible que nos genera a realizar acciones, también forman parte o intervienen directamente en nuestro comportamiento. Por eso vamos a hablar aquí un poco de lo que es la inteligencia emocional. Tenemos inteligencia emocional, ¿verdad? Ya la inteligencia en cuestión de raciocinio creo que es la que más dominamos. Siempre estamos pensando es inteligente porque le va bien en matemáticas, es inteligente porque sabe escribir un ensayo, y etcétera, ¿verdad? Pero eh, Garner nos plantea esta parte de la inteligencia emocional, que es un complemento, ¿verdad? De esa inteligencia racional que nosotros también tenemos. ¿Y qué es esta inteligencia emocional? Vamos a decir que es esa capacidad que tenemos nosotros de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos. También de motivarnos, ¿verdad? Y de manejar bien todas nuestras emociones. Obviamente, si nosotros reconocemos nuestros propios sentimientos, vamos a aprender a manejar nuestras emociones que se ven desencadenadas ahí, ¿verdad? Y manejar bien esas emociones atañe tanto a nuestra persona como las relaciones que nosotros tenemos con los demás, que esa es la parte más importante, porque, bueno, realmente las dos, ambas caras son importantes, ¿verdad? Pero en el mundo social en el que nosotros nos desenvolvemos, el saber leer las emociones de los demás es una habilidad bastante deseable, ¿verdad? Aquí vemos otro concepto, tenemos varias acepciones, ¿verdad? Capacidad de responder de manera adecuada, utilizando nuestros mejores recursos a diferentes problemas que nos plantea la vida. Es indudable, ¿verdad? Que dependiendo de nuestro estado de ánimo, de nuestro estado emocional, también va a ser nuestra respuesta ante las situaciones que se nos presenten, ¿verdad? No es lo mismo reaccionar, por ejemplo, si lo relacionamos con la parte de los estudios, que es lo que nos interesa un poco aquí, ¿verdad? O sea, no es lo mismo si yo estoy triste, estoy decepcionado, eh, y me toca hacer examen mañana, no es lo mismo que yo esté en un momento donde la alegría me desborde, ¿verdad? Que es como ese shot de energía que podemos tener. Entonces, ahí es donde intervienen nuestras emociones en nuestro desempeño escolar también, ¿verdad? Como tercera, tenemos la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, importantísimo, ¿verdad? Si yo gestiono mis emociones y sé que ciertas situaciones me van a poner en cierto estado anímico, me puedo preparar para ello. Y esto es complicado. Si nosotros como adultos
muchas veces no estamos tan conscientes y no estamos tan entrenados en el manejo de nuestras emociones. Pongámonos en el lugar de los niños, que apenas están desarrollándose y están adquiriendo todas estas habilidades, ¿verdad? Entonces, la inteligencia emocional o el manejo adecuado de nuestras emociones nos permite motivarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Perseverar en el empeño a pesar de que estemos frustrados, porque entiendo que es válido que me sienta así, pero a pesar de ello, sé que tengo una valía especial y que puedo sobrellevar este tipo de situaciones. También nos ayuda a controlar los impulsos. Eso es importante, sobre todo con los niños, manejar esas emociones, ¿verdad? Que hay situaciones en las que ellos se puedan ver como orillados a reaccionar de una manera impulsiva, pero si les ayudamos en ese entrenamiento de sus emociones, van a aprender a controlar esos impulsos. Importante aquí la capacidad de generar empatía y confianza en los demás, ¿verdad? Y esto es parte o forma parte de todo ese entorno educativo donde entre mejor nos relacionemos con los compañeros, como que vamos a estar como más acompañados, vamos a tener mayor aceptación del grupo y como somos entes sociales, eso va también a trabajar en el autoestima del niño. Entonces ven la importancia de trabajar estas situaciones o de trabajar el conocimiento de las emociones con los niños. Pero aquí también hay que resaltar algo, ¿verdad? Así como cuando ustedes imparten sus asignaturas, que están preparados para ello, se han entrenado en el conocimiento de sus asignaturas en específico, si queremos ayudar a los niños a que gestionen sus emociones, tenemos que aprender nosotros a gestionar las propias, ¿verdad? Para poder trabajar desde el ejemplo con ellos. Que considero eso es algo importante y que nosotros debemos tener en consideración. Aquí hablamos de los componentes de la inteligencia emocional, yo los mencionamos, que son esa parte intrapersonal que se refiere, ¿verdad? A todas el conocimiento de nuestras propias emociones, tenerlas en cuenta al momento de que tomamos decisiones, siendo capaces de regular esas emociones según la situación. Yo puedo ser una persona muy activa, muy dinámica, con un carácter ahí predominantemente alegre, pero si estoy en una situación donde no se presta para ese desborde de alegría y de emociones eh, como muy exacerbadas, también debo aprender a gestionarlo, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, en el aula de clases, si estamos en el tiempo de una instrucción formal, estamos haciendo una prueba, estamos revisando un tema que requiere mucha atención, no vamos a estar contando chistes, ¿verdad? Es como se lo podríamos explicar a los niños, ¿verdad? Hay momentos para jugar, hay momentos para prestar atención, hay momentos para eh, poder mostrar ciertas emociones que vayan adecuadas a las situaciones, ¿verdad? Pero para eso debemos comprender nuestras emociones. Y eso no es algo tampoco que se logre de la noche a la mañana, ¿verdad? Y sobre todo con los menores. Recordemos que ellos incluso están en una etapa formativa donde están adquiriendo toda la normativa social que el entorno les requiere, ¿verdad? Entonces, este conocimiento de ellos mismos tenemos que gestionarlo a medida vayan presentándose ciertas situaciones. Por ejemplo, algo que tenemos ahora mayor facilidad, ¿verdad? Las películas de Disney, por ejemplo, con la película de Intensamente. Ahí se ve bien marcado o se ve reflejado de una manera bien puntual esa parte de las emociones, ¿verdad? Donde vemos que todas juegan un papel importante. Ahí es donde nosotros podemos ayudar a gestionar esas emociones haciendo interpretación de ellas, discutiéndola con los niños de una manera amigable, ¿verdad? No hay que ponerles el tema ahí y presentárselos de una manera formal, así como nosotros que ya somos adultos y tenemos otro nivel de abstracción, ¿verdad? Pero con ellos hay múltiples herramientas con las que se pueden trabajar en ese sentido. Entonces, primero,
Hay que conocer nuestras propias emociones, aprender a gestionarlas, saber cuándo es adecuado y cuándo no expresar ciertas emociones. Parte fundamental, ¿verdad? Luego ya va la contraparte, que es la interpersonal. Aquí ya nosotros tenemos o estamos en esa obligación entre comillas, ¿verdad? Pero sí, realmente para funcionar en sociedad necesitamos ese tipo de habilidades y herramientas eh, de entender y comprender las emociones de los demás y poner en práctica esa habilidad de reaccionar según el estado anímico del otro. Si veo que alguien está muy enojado, acaba de tener una discusión fuerte con alguien más, no voy a ir yo a quererle contar un chiste, por ejemplo, porque no es el momento adecuado, ¿verdad? Hay que actuar en consecuencia. Tratar quizá de calmarlo y bajar ese ímpetu, pero buscar las estrategias adecuadas, ¿verdad? Eso es fundamental para entender cómo funcionan las emociones de los demás. ¿Y cómo nos afecta el rendimiento o las emociones en el rendimiento académico? Bueno, van a afectarnos porque influyen en todo ese engranaje de procesamiento de la información que nosotros tenemos. Influyen en la comunicación. Si yo no estoy la típica frase, ¿verdad? No estoy de humor para hablar con nadie. Entonces, entorpece la comunicación. También recordemos, como parte fundamental en la comunicación, el estado anímico también nos va a indicar o nos va a hacer percibir de cierta manera lo que nos quieran decir, ¿verdad? No es lo mismo que me digan, anda a lavar los trastes ahorita que estoy tranquilo, estoy relajado, sereno, y digo, bueno, voy a ir a lavar los trastes. A que estoy enojado porque me acaban de regañar, me acaban de castigar y no, y vas a lavar los trastes. Entonces ya esa connotación de ir a lavar los trastes, en lugar de ser algo normal y común para cualquiera, ¿verdad? Se convierte como, no, es que esta es una orden, me están castigando. Es como lo puede interpretar el niño, ¿verdad? O el adulto también, si hay algunos que los tienen que obligar a lavar los trastes, ¿verdad? Entonces, influyen en la comunicación. Entonces, si estamos en el aula de clases, estamos dictando una lección, pero el niño está angustiado, está temeroso porque hay problemas en su casa, vio que hay violencia en el entorno familiar. Entonces, esos pensamientos están interfiriendo con la atención que a usted le pueden prestar a la hora de recibir la clase, por ejemplo. Están ahí, lo están viendo, ven que se mueve, pero esa información está siendo obstruida por ese estado anímico que lo puede estar afectando. No se guarda en la memoria toda esa información que usted requiere que sea almacenada, ¿verdad? Entonces, afecta esa parte emocional a todos estos componentes cognitivos, ¿verdad? Ese procesamiento de la información no se da de la manera más adecuada o se puede ver entorpecida. Y entonces, todos esos recursos que podría estar utilizando para prestar atención a la clase, los está o se están viendo afectados por algún tipo de emoción o algún problema relacionado con ella, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. También hay una cuestión importante a la hora de hablar de las emociones. No hay emociones negativas ni positivas, ¿verdad? Lo que pasa es que algunas emociones son más agradables que otras. Ahí los remito de nuevo a la película esta de Intensamente, ¿verdad? Ustedes ven que tristeza, muchos podrían decir que estar triste es parte de una emoción negativa, pero realmente no es tan agradable estar triste, ¿verdad? Pero cuando estamos tristes tendemos a reflexionar más acerca de las cosas. Obviamente esas tristezas transitorias, ¿verdad? Porque son parte de nuestra vida, pero no podemos quedarnos en ella. Por eso la importancia de aprender a gestionarlas. Hay momentos en los que es normal que me sienta triste y debo aceptarlo, ¿verdad? Se murió una mascota, falleció un familiar,
no me fue bien en el examen, etcétera, ¿verdad? O sea, me pueden causar tristeza o le pueden causar tristeza al niño, pero debe también saber que no es, no, esa tristeza no va a ser para siempre, ¿verdad? Entonces, es bien complejo esta cuestión del rendimiento académico con las emociones. Un niño que es víctima o presencia o constantemente está en la presencia de abuso y de situaciones que pueden ser negativas, van a entorpecer su desenvolvimiento académico, porque va a estar rumiando o pensando constantemente en esas situaciones, no le va a permitir prestar atención a lo que quieren los maestros que él aprenda o los temas que quieran que él absorba, y eso definitivamente se va a ver reflejado ahí, ¿verdad? Y de hecho está correlacionado, ¿verdad? El bajo rendimiento académico con situaciones de abuso, por ejemplo, que pueden mantener a un niño en temor constante, en tristeza constante, que puede desencadenar incluso si permanece mucho en ese estado, en una depresión, ¿verdad? Y no es que el niño no quiera aprender, sino que estar en ese estado anímico no se lo permite. Entonces nosotros necesitamos eh, muchas veces, es cierto, ¿verdad? Cargan a la escuela con todas estas responsabilidades que en casa se deberían desarrollar, pero también hay que entender ese entorno familiar, ¿verdad? En el que nosotros nos desenvolvemos, nuestro contexto nacional. Muchas veces a los padres no se les permite, entonces si podemos aportar ese granito de arena, es bastante valioso. Habilidades que promueve la inteligencia emocional y que por ende van a ayudar a que el niño tenga un mejor rendimiento académico. Autoconocimiento. Hablábamos de esa relación intrapersonal, ¿verdad? El hecho de autodescubrirse, de saber sus propias capacidades, saber que si le ponen un apodo, el apodo no lo representa, es algo que es externo, que no le atañe a él, y en la medida que le deje de afectar, ya no lo van a molestar con eso, porque eso pasa, ¿verdad? Y estamos nosotros como bien, como bombardeados de ese bullying que existe, o ese acoso escolar, ¿verdad? También promueve la sociabilidad, genera el entendimiento de mis propias emociones y las emociones de los demás, me hacen ser una persona más sociable. Por ende va a tener una red mayor de apoyo con quien compartir cómo se siente, con quien hacer la tarea, por ejemplo. Entonces, eso contribuye, ¿verdad? De manera significativa. La autorregulación, que está acompañado con el autoconocimiento, ¿verdad? El hecho de saber en qué situaciones puedo reaccionar de cierta manera y en cuáles de otra, ¿verdad? Voy como apurado porque ya va siendo la hora, ¿verdad? Importante la motivación. Un niño que está en mayor contacto con sus emociones y que está aprendiendo a gestionarlas y las puede manejar de cierta manera, va a estar más motivado porque se va a sentir capaz de resolver situaciones, ¿verdad? Y eso es algo importante porque genera autonomía también en los niños, que es muy, muy, muy importante generar esa autonomía y que ellos sean capaces de resolver cosas que les pueden estar afectando. Y la empatía, que tiene mucho que ver con toda esta parte de la sociabilidad también, el hecho de saber entender que no todos podemos estar felices todo el tiempo, no todos podemos estar tristes todo el tiempo, y tratar de ponerse en el lugar de sus compañeros, tal vez el que necesita un poquito más de ayuda porque le entiende menos el tema, ¿verdad? Entonces ahí con esas habilidades sociales y con esa motivación genera esa empatía y puede contribuir, ¿verdad? Y eso ayuda a un mejor ambiente escolar que va a regular de una manera más positiva toda esa relación. Ok. Esto fue como súper resumido porque me dijeron, solo tiene media hora. Solo tiene media hora, pero aquí estamos para si tienen algún tipo de pregunta o algo que aportar también, porque todos aprendemos de todos, eso es algo importante. Solo Estoy, un aporte, licenciado.
Dígame. El día de hoy, ¿verdad? Yo veía un video, licenciado, en que están en un centro educativo, en una cancha. Entonces hay un niño aproximadamente que de 9 a 10 años, que él está en un estado especial, en silla de ruedas. Ujú. Es como, no sé, como con parálisis, algo así, como por movimientos de sus manos. Pero están haciendo carreras, ¿verdad? Que el uno viene y le choca la mano y tiene que salir el otro corriendo. Entonces, tenían dos grupos, pero yo me quedaba viendo, yo decía, qué importante es cuando en vez de generar bullying o descartar, ¿verdad? A un niño prácticamente de un grupo sociable dentro de una institución, más bien es involucrado ese niño independientemente de su capacidad. Entonces, desde ahí digo, están trabajando también en lo emocional del niño, porque venía el otro y le chocaba la mano y el otro lo iba empujando en la silla de ruedas y iba corriendo, iba corriendo. Entonces, y venía el otro y el niño sonreía. Entonces, se da, licenciado, que de repente en otras escuelas, más bien a estos niños especiales, más bien tal vez hay niños que no se juntan con ellos, ¿verdad? O le dicen, no, no te juntes con este niño porque este niño tiene esta discapacidad, esto y lo otro. Entonces, trabajan las emociones en él, pienso yo, licenciado, que vienen a trabajar de una manera negativa porque él se siente excluido, ¿verdad? Él se siente por su capacidad. Entonces, digo yo, ¿cómo influyen las emociones en ese niño, ¿verdad? Porque lo tan pequeño y sentir tanto, ¿verdad? Y presenciar tanto. Es parte de la empatía que han desarrollado sus compañeros al entender que quizá él activamente no puede participar de esas actividades o de esas cuestiones lúdicas, pero lo hacen partícipe y saben que eso le ayuda a él a sentirse mejor y a crecer también como ser humano. Y eso es algo importante y creo que debemos manejar a todo nivel, ¿verdad? El hecho de comprender que no todos tenemos las mismas habilidades, no todos tenemos las mismas capacidades, pero sí tenemos la capacidad de tratar de asemejarnos lo más posible con los demás. Si yo tengo un alcance mayor en matemáticas, le ayudo al que lo tiene menor y tal vez nos emparejamos ahí, ¿verdad? Porque él Así. puede ayudarme en otra situación. Y eso es algo importante y parte del respeto de nuestras emociones y las emociones de los demás. Eso nos ayuda a comprender mejor la situación de los demás. Por eso es tan importante que manejemos estos temas de inteligencia emocional. Así es. Bien, en este momento, pues ya se nos va a acabar la Ya nos va a reunión, cortar. ¿verdad? Pero no sé si hay algo otro aporte, compañero, ¿verdad? Tenemos por ahí unos segundos, pero, ¿verdad? Damos gracias, ¿verdad? Al licenciado, ¿verdad? Él es licenciado en psicología, ¿verdad? Para los que no saben, ¿verdad? Y pues agradecemos, licenciado, que hoy pues nos trajo, ¿verdad? Esta hermosa presentación y pues ¿verdad? Creo que para todos, ¿verdad? Ha sido de provecho, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. No, gracias a ustedes por la confianza y la invitación. Será un placer. Muy prontito lo vamos a invitar de nuevo, Liz, si nos O- acepta. Ok, vamos a ver si se puede. Bien, pues vamos a darle unos minutos, ¿verdad? Por aquí está nuestra licenciada, ¿verdad? De taller, la licenciada Oneida Rodas, ¿verdad? Vamos a darle un espacio en esta hora. Buenas tardes. No, la verdad, yo solo